días. Estás en tu programa Mujeres de Hoy. Es un gusto tenerlas nuevamente aquí con nosotros y pues CCBM Broadcasting da la bienvenida y nos encanta que estén ustedes por aquí en este programa que sabemos que es de instrucción. También pues tenemos muchísima variedad tanto de belleza, secciones, pero hoy en especial tenemos un tema que vamos a ocupar todo el programa. Primero también vamos a contestar las preguntas que nos hacen el favor de enviarnos a través de WhatsApp. Las preguntas bíblicas que se les contesta con mucho gusto. Y si se les queda alguna duda, vuélvanos a marcar o a enviar un WhatsApp. Y con mucho gusto nosotros se los contestamos. Y en este momento pues vamos a iniciar y vamos a tener un programa muy especial. Porque se va a dedicar este programa al tema muy controversial que es el abuso sexual en todas sus modalidades. Podemos decir que es para el abuso sexual, puede ser para mujeres, para varones, para jóvenes y también para adultos mayores. Hoy tenemos una experta en este tema y pues nos da muchísimo gusto tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros. Vamos a iniciar Mujeres de Hoy y iniciamos con el tema bíblico. Recuerden, en un momento vamos a continuar. Damos las gracias por estar aquí y continuamos. Porque los años pasan, mas el alma permanece joven. Un programa para ti que has caminado a lo largo de los años y has ganado la experiencia de una vida llena en plenitud. Historias, experiencias, vivencias y emociones. Los años dorados. Por CCBM Broadcasting. Más que teología, el camino a Jesucristo. Oremos juntos. Unámonos juntos en un clamor por cualquier necesidad. Sobrellevemos nuestras cargas en oración. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Bueno, pues continuamos con nuestro hermoso programa de Mujeres de Hoy, pero siempre con el afán de contestar todas sus preguntas acerca de la Biblia. Esta mañana pues nos hicieron el favor de decirnos qué significa que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la pregunta. ¿Qué significa? Porque muchas personas no comprenden quién es y por qué se le dice el Hijo de Dios. Y en este momento pues vamos a contestarle de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Jesús no es el Hijo de Dios en sí mismo, en el mismo sentido que nosotros percibimos a un padre y a su hijo. Ustedes saben muy bien que es otro en la connotación que se le da, no como la que nosotros conocemos. Entonces Jesús no es el Hijo de Dios con el mismo sentido que nosotros percibimos a un padre y a un hijo. Dios no se casó y tuvo un hijo. Dios no se unió con María como el concepto que nosotros creemos o en ocasiones se piensa en ese contexto social que nosotros llevamos, sino Dios no se unió con María y juntos produjeron un hijo. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana. ¿Dónde lo vemos? Si pueden ir por su Biblia, es Juan 1:1 a 14. También vemos que Jesús es el Hijo de Dios en cuanto fue concebido por el Espíritu Santo. Y Lucas 1:35 nos lo dice y nos lo señala, respondiendo de esta manera. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con la sombra, y lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Durante su juicio ante los líderes judíos, el sumo sacerdote le ordenó a Jesús, si ustedes recuerdan, te conjuro por el Dios viviente
que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Lo vemos en Mateo 26, 6, 3. Este sumo sacerdote quería que el Señor lo declarara, lo dijera, pero Jesús responde: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dice Mateo 26, 64. Los líderes judíos, ¿por qué hacían esto los líderes judíos? ¿Por qué hacían eso y acosaban al Señor de esa manera? Los líderes judíos respondieron acusando a Jesús de blasfemia, porque querían acusarlo de blasfemia, por que él declarara que él fuera el Hijo de Dios. Pero en Mateo 26, 65, 66, vemos, es Mateo 26, 65, 66 en la Escritura, donde más tarde, ante Poncio Pilato, Jesús dijo: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Eso dijeron los judíos, pero el Señor seguía en su posición. En Juan 19, 7. Y el Señor nos dice que enseguida, dentro de la Escritura, nos dice por qué el declarar ser Hijo de Dios se consideraba como una blasfemia, porque era merecedora de pena de muerte. ¿Y por qué? Los líderes judíos entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir con la frase Hijo de Dios. El ser el Hijo de Dios significaba ser de la misma naturaleza que Dios. El Hijo de Dios es parte de Dios. La declaración de ser de la misma naturaleza de Dios, de hecho, era ser el mismo Dios, era una blasfemia para los líderes judíos. Y pues como conocemos dentro de la Escritura, no estaba nada de acuerdo con el Señor que Él se declarara o se dijera Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos demandaron la muerte de Jesús por blasfemia, que se ajustaba en Levítico 24:15, que lo podemos ver en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. En Hebreos 1, 2, 3 expresa esto con mucha claridad. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En el mismo sentido, Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Dios. Jesús es Dios manifestado en carne, de acuerdo vemos a la Escritura en Juan 1, 14. Y como siempre decimos, si no está en la Biblia, no es verdad. Y todo esto el Señor nos lo da a conocer dentro de su palabra de Dios, conocida como las Escrituras o la Biblia. Otras personas le llaman la Santa Biblia, como el nombre que le quiera llamar, porque hay muchísimos nombres con los que se refieren a la Biblia. Pero la Biblia, la Escritura, el contenido es lo que debemos de escudriñar y saber qué es lo que dice. Por eso es tan importante estudiar. Pues vamos a volver con unos mensajes y vamos a entrar a la entrevista con nuestra licenciada en psicología y ahorita se las presento. Volvemos. Ven y diviértete con nosotros, donde te la pasarás súper padre y aprenderás a conocer más de Jesucristo. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Bueno, continuamos con nuestro programa Mujeres de Hoy. Hoy tenemos un tema muy controversial, triste, doloroso. No tenemos palabras para
para expresarlo, pero es sobre el abuso sexual en toda su generalidad. Pero también tenemos, gracias al Señor, que pone profesionales en este ramo para que podamos nosotros llegar a ellos a una terapia o alguna conclusión. Si hemos sido producto de violación, de cuando eras niño, cuando alguna situación de joven, alguna situación no deseada, pues hoy es el día que reconozcamos este tema de profundidad, de ver qué daños causa, porque para esto tenemos ahorita a la licenciada Laura López. Ella es licenciada en psicología y sobre todo algo muy importante que es terapista familiar, con especialidad en lo que es el abuso sexual. Pues seas bienvenida, Laura López. Muchas gracias por la invitación. Tenemos muchísimo gusto de tenerte aquí con nosotros y fíjate que pues algo para nosotros básico es saber qué dice la Biblia sobre el abuso sexual, porque el Señor en su palabra nos habla de todos los temas, nada más que hay que saberla y aprenderla. Un ejemplo de ellas es pues el abuso sexual sobre los niños. La Biblia nos dice no nos dice específicamente sobre el abuso, pero sí, la Biblia sí nos dice esto: los niños tienen un lugar en el corazón de Dios y cualquiera que lastime a un niño está trayendo sobre él la ira de Dios. Con eso iniciamos. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con el tema sobre el abuso infantil. Platícame, tú dentro de tu especialidad, ¿qué casos has tenido que te han impresionado, Laura? En realidad, todo caso me ha impresionado por la malicia y la maldad que existe en este mundo, especialmente cuando se le hace daño a un niño indefenso, a una niña indefensa, a un ser humano vulnerable, un ser humano que no tiene esa protección o la voz para defenderse. La mayoría de los casos inician desde el primer añito hasta llegar a la edad de un anciano. El más difícil que recuerdo, puedo compartirle con usted, en lo personal fue mi caso. Yo fui una víctima de abuso sexual y lo mío inició a mis 10 años. Entonces, para mí, entrar a esta carrera y poder aprender, escuchar las historias de los demás, no solamente me ha ayudado a mí, sino he podido usar lo que a mí me pasó para ayudar a los niños que han pasado por algo muy similar. Fíjate que es muy importante, lo hemos dicho en estos y en otros programas, que es importantísimo tener ese sentir. Sí. En ocasiones decimos, ¿por qué me tocó vivir esto tan difícil? Así es. Pero cuando tú conoces y tienes una relación con nuestro Señor y conoces de su palabra, tú te estás dando cuenta que era un plan del Señor no para hacerte daño, sino para servir a otros, para poder llegar a esa profundidad de entendimiento. ¿No crees tú que eso puede pasar, Laurita? No, definitivamente. Creo que en cualquier niño, en cualquier persona va a llegar las preguntas, pues, ¿por qué me sucedió a mí? ¿Dónde estaba Dios? ¿De qué me va a servir esto? Pero usted tiene mucha razón. Sirve de mucho en el aspecto de poder ayudar a alguien, de poder lograr decir, oh, yo te entiendo. ¿Por qué? Porque yo pasé por lo mismo. Porque no es fácil nada más escuchar a la persona y no tener esa compasión, esa misericordia, ese amor por decir, hey, aquí estamos, no estás sola, estamos aquí. Hay un Dios que existe, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te va a ayudar a sanar todo eso que tú has pasado. Fíjate que tienes razón, Laura, porque en los casos que nos ha tocado vivir aquí en CCBM, pues nosotros somos un foro abierto para nuestro público, para toda la gente que requiera de ayuda o de un consuelo dentro de la palabra del Señor. Pero viendo esto, muchas personas nos topamos con que están peleadas con Dios. No quieren saber nada. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tú detallaste ahorita. Dicen, pues es que yo no sé dónde estaba Dios y no me cuidó cuando yo estaba chiquito. Y si tú nos estás viendo
en esta mañana y crees eso, créeme que Dios está bajo control de todas las cosas. Y como lo dijimos desde el inicio, las personas que lastiman a un niño, dice la palabra del Señor, que la ira de Dios está sobre esa persona. Lo crean o no, el Señor está en control. Pero diciendo esto, un niño, para mí, si nos ven los próximos gobiernos o los diputados, los senadores, los que se encargan de hacer este tipo de leyes en contra de los abusos de todas las personas. Ahorita específicamente estamos viendo de los niños, ese ser vulnerable. Se ocuparan más en que sí hay leyes, sí, pero todavía un poquito más drásticas, que vayan más allá, que las actualicen, porque desgraciadamente estamos viendo niños violados por sus mismos padres. Que la familia misma la violencia sexual está dentro del hogar de ese niño. Hogar que debe de ser para criarlo, para educarlo, para amarlo. Al contrario, protegerlo. Es el hogar donde ellos están sufriendo más violencia. En tus casos, ¿tú qué opinas de esto? Eso realmente es una pregunta muy, muy fuerte, la verdad, porque desafortunadamente sí el abuso sexual ocurre dentro de la familia, dentro del círculo en el cual nos involucramos. El tío, el primo extendido, el amigo del papá, la amiga de la mamá, incluso hasta la persona que le confiamos nuestros hijos. Oye, ¿puedes cuidar mi hijo? Y resulta ser que esa persona abusa o toma ventaja de la vulnerabilidad. Entonces sí, definitivamente, realmente creo que cuando Dios no es el centro del hogar, de la familia, es cuando hay esos tipos de descuidos. ¿Por qué? Porque nunca nos damos cuenta de esas banderas rojas, esas alertas de decir, ¿por qué veo a mi hijo tan callado? ¿Por qué mi hijo no está comiendo? ¿Por qué mi hija no sale del cuarto? Entonces definitivamente debe de existir la comunicación, debe de existir una relación con Dios en todo momento para poder detectar estos momentos tan difíciles dentro del hogar. Fíjate que sí, creo que volviendo a los legisladores para estos casos que vamos a tratar, creo que es importante que pongan atención en que se escuche esa voz del niño que está callada. Porque también la familia, los padres, irresponsablemente en ocasiones, por tal de que no los molesten, los llevan a la casa del tío o del primo o incluso hasta de los hermanos. Y ahí hay un visitante que está dentro y se quedan a dormir. Y en esas quedadas a dormir, los niños pueden ser violados. En todo tiempo, pero específicamente en los tiempos de que se quedan a dormir con el amiguito. Nunca sabemos qué está alrededor de ese hogar. Por muy afables que se noten las personas, tenemos que tener una confianza irrestricta sobre esas personas. Y creo yo que es muy importante que nosotros analicemos con este programa y con nuestra terapeuta aquí. Si tienen alguna pregunta, por favor, márquenos, envíenlo por WhatsApp y con gusto le haremos llegar las preguntas que ustedes tengan aquí a nuestra invitada. Oye, licenciada, viendo esto, se tiene que legislar porque realmente una persona que es violada, sobre todo estamos en el tema de los niños, pues básicamente es un asesinato. Sí. Fíjate que para mí yo lo tipificaría como un asesinato. ¿Por qué estamos diciendo que es un asesinato? No es que te prive de la vida, pero te asesina tu inocencia. Totalmente, porque el niño no sabe por qué le están haciendo daño, porque los niños y los cuerpecitos de los niños no están todavía diseñados para tener el acto sexual. Entonces, en su momento los niños son lastimados, incluso en ocasiones les expulsan hasta sus órganos. Platícame, ¿tú has visto ese tipo de niños? Definitivamente, me encantó la palabra que usó, es un asesinato, la verdad. ¿Por qué? Porque mueren todas esas ilusiones, muere la infancia. Cuando un niño es expuesto al abuso sexual, ¿qué es lo que pasa?
que el niño empieza a tener preguntas, dudas, se empieza a sentir confundido de qué me pasó. ¿Qué fue esto que me hicieron? ¿Qué fue esto que sentí? Esto me dolió, esto no fue algo agradable para mí. Entonces, vamos a usar el ejemplo de una niña. La niña va creciendo, pierde sus ilusiones, pierde su deseo de conocer a un hombre, porque ahora en su mente ella cree que todos los hombres son malos, que todos los hombres me quieren dañar, que si esta persona me hizo esto, pues ya no quiero tener un novio, porque ¿qué si me hace lo mismo? Exacto. Cuando se trata el tema del amor, ella ya ve el amor como un peligro, ve el amor como algo malo, como algo horrible. Crece esa niña y ya ve que todas tienen la ilusión de la quinceañera. Muchas veces esa ilusión se muere. Porque ¿qué creemos? Que hay que llegar vírgenes a la quinceañera, virgen hasta el matrimonio. Incluso llega a haber conflictos en las relaciones. No puedo desarrollarme, no puedo tener una relación o un noviazgo. ¿Por qué? Porque tengo miedo, me siento insegura, me siento fea, me siento que no soy suficiente. ¿Por qué? Porque me han quitado, han asesinado esa parte de mí. Entonces crea muchos conflictos dentro de tanto una niña como un niño. Entonces sí se asesina muchas cosas dentro del interior emocionalmente de un infantil. Llega el momento en que llegan a la vida adulta y siguen esas complicaciones de que, vamos a decir, sí se llegan a casar, pero siguen con ese dolor de hace años, siguen cargando con todo eso y no han permitido sanar. Vamos a decir que se casan con la persona equivocada, continúa el abuso sexual, continúa el abuso emocional, o sea, entran tantas cosas que en realidad la persona no puede ser feliz porque la han asesinado desde el momento del abuso. Así es. Fíjate que sí, porque forzar a un niño a un acto sexual es un delito malvado y horrible. Es algo horrible. ¿Por qué? Porque además de cometer ese abuso, pues la inocencia de las personas más vulnerables, que son los niños, se pierde, se asesina. Porque como bien dices tú, muchas personas dicen, no, pues hay culturas, ya dentro metiendo un poquito de historia, hay culturas que usaban, incluso religiones, se usaba el abuso de los niños, ¿sí? Y se sigue usando. Pero creo yo que dentro de nuestro Señor, que vino a dignificar a esta humanidad perdida, nuestro Jesucristo señala que de los niños es el cuidado, del reino de los cielos. Entonces, eso es algo, los marcó el Señor específicamente a los niños. ¿Por qué? Porque de ellos pertenece el reino de los cielos. Entonces, como tales, deben de estar respetados y amados y no abusados. Correcto. ¿Verdad? Entonces, viendo esto, también pues viola también tantas cosas de esos límites físicos, como hablas tú. Desgraciadamente lo vemos dentro de esta sociedad. Estamos viendo cómo ahora la pedofilia se ve como normal, no importa. Y en ocasiones se cuidan más a un animalito que a un niño. ¿Sí? Desafortunadamente. Y al rato pues también en unos movimientos de esos perversos que hay dentro de este mundo, también hay otro movimiento que quieren derechos sobre la pedofilia, sobre los niños. O sea, así como exigen otras personas derechos de la igualdad sexual, también entra ahí también la pedofilia, que es algo, que es un acto de barbarie. Es espantoso. ¿No crees tú? Ahora, el niño crece, se desarrolla y de acuerdo al ambiente social en el que esté también. ¿Qué sucede con los niños que no hablan o que pierden en ocasiones esa comunicación, que dicen que son niños distraídos? ¿Cómo se puede manifestar? Porque las madres que nos están viendo dirán, bueno, pero yo ¿cómo puedo detectar que mi hijo fue abusado? ¿Tú qué crees, licenciada?
Hay varias cosas que suceden y una de las más notables es cuando usted ve un cambio drástico en su hijo. Si su hijo era un niño muy alegre, muy atento, muy activo y de repente usted lo empieza a ver que se está escondiendo o apartándose, usted llega a notar algo antisocial de él, de que ya no es ese mismo niño alegre. Otra de las cosas es que enmudecen, o sea, ya no hay el habla, pierden lo verbal. Otra cosa viene siendo cuando los niños empiezan a agarrar juguetes y los empiezan a maltratar. ¿Por qué? Porque se empiezan a imaginar, agarran algo, ellos vulnerable, como un osito que no habla, no hace nada y lo empiezan a apuñalar. ¿Por qué? Porque el osito no va a hacer nada, pero es su manera de sacar lo que ellos traen. Entonces, comportamientos agresivos, el no hablar, el apartarse, el no ver ese niño que antes era, son las banderas rojas que podemos detectar. Otra de las cosas muy notables es que si su hijo o su hija está en la escuela y era un excelente estudiante y las calificaciones bajan drásticamente, los maestros empiezan a cuestionar, ¿sabe qué, mamá? Su hijo iba muy bien, pero de un tiempo para acá hemos notado estos cambios. El niño ya no juega, el niño ya no interactúa con los otros niños, sus calificaciones han bajado o porque ha faltado mucho a la escuela. Otra de las cosas que suceden es que... no quiere ir a la escuela. Igual, exacto. O ya no quiere ir a la casa de la persona que tal vez le hizo el daño. Empiezan a hacerse pipí, a orinarse en la cama. Una de las cosas que me impactó bastante tuve un caso hace unos 6 años. Sí. El niño tenía 6 años y no sabíamos qué estaba pasando, solo sabíamos que la mamá era muy drogadita, usaba mucha droga, el padre no estaba en la vida del niño. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que la escuela mandó a llamarle a la mamá, sabe que estamos muy preocupados porque el niño fue al baño y hizo del baño y embarró las paredes y se embarró él mismo. Entonces esa es una señal muy clara que a veces los animalitos lo usan para protegerse del predador. Entonces el hijo, este niño fue lo que hizo. En su instinto dijo, si hago esto, el que abusa de mí le va a dar asco y ya no se acercará a nosotras o a nosotros. Entonces cuando nosotros empezamos con las terapias y empezamos a interactuar con ese niño, es lo primerito que el niño dijo, es que yo lo hago para que ya no me toquen. Yo lo hago para que ya no me lastimen porque me duele. ¿Estaba abusado en la escuela? Estaba abusado por un novio de la mamá. Que ese es otro tema que tenemos que hablar en el siguiente segmento, pero para continuar, ese niño, la primera manifestación es que se hacen pipí. ¿Por qué se hacen pipí, licenciada? Se hacen pipí por el hecho de que entra un trauma, o sea, el abuso es un trauma psicológico, emocional en todos sus sentidos. Entonces lo que ocurre después de que pasa el evento del abuso, el niño no ha logrado separar la realidad de su sueño. Entonces su realidad se mete a sus sueños y tormenta la mente de ese niño. Entonces el niño, si el abuso ocurrió en 5 minutos, 3 minutos, el niño ya es algo eterno. O sea, ya en su mente lo está repitiendo y lo está repitiendo. Si él duerme, si ustedes a veces ven a sus hijos como idos, perdidos, está ocurriendo, es como una película, empieza a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Que hace pipí. De miedo, del trauma, de preguntas, de dudas. Entonces el cuerpo pierde ese tipo de control y es donde sucede ese tipo de evento. Fíjate que sí, porque también tú como especialista vemos también que el miedo provoca que te hagas pipí. ¿Sí? Entonces ese es parte de una mezcolanza de miedo, frustración, incomprensión. Es una mezcolanza de muchísimas cosas que qué duro trauma para un niño. Así es. ¿Sí? Entonces viendo esto, pues vamos ahorita a unos mensajes. Y para que nos platiques un poquito de ti. Ok. Sí, y también pues vamos a abordar el tema de los novios de las mamás, que en ocasiones no se dan cuenta de todo lo que sucede en la casa y más si los dejan en la casa para que convivan con los niños.
Entonces, vamos a un anuncio y regresamos. Prepárate para ser testigo de distintos largometrajes, en donde no solo encontrarás acción, drama, comedia y documentales, sino que también encontrarás un mensaje increíble que edificará tu vida. No te lo pierdas, aquí en CCBM Broadcasting. Noticiero Verdad. Te esperamos siempre con la buena noticia, un programa donde se dará a conocer lo bueno que sucede en nuestra ciudad, hechos sobresalientes, acontecimientos dentro y fuera del ámbito religioso, con la participación de Luis García como conductor. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Continuamos con nuestro programa, Mujeres de Hoy, y estamos con el tema del abuso sexual con los niños y el abuso sexual en toda su generalidad, pero iniciamos la licenciada y una servidora con el tema que más nos preocupa, que son los niños, esa vulnerabilidad que tienen, porque son chiquitos, porque ellos no saben qué les pasa, porque asesinan esa inocencia de la que estamos hablando ahorita, y pues es terrible. Pero también nosotros como padres, como adultos, o si ese niño no tiene un padre, pero tiene un guardián y tiene o está bajo cargo de abuelos, como está ahorita en muchas partes de nuestra sociedad, se tiene que tener mucho cuidado a quién se le encargan esos niños, porque los niños están siendo violentados aún dentro de personas de confianza o familiares. Y pues ese es el tema que nosotros estamos desarrollando esta mañana. Y diciendo esto, licenciada, pues ahorita comentaste algo. Tú fuiste violada cuando eras pequeña. ¿Qué edad tenías? Tenía 10 años. 10 años. ¿Fuiste violentada por algún familiar o por gente extraña? No, fue un amigo muy cercano de mis padres. Ok. ¿Estaba de visita? Sí. ¿O vivía con ustedes? Venía de visita, entonces habían días y fines de semana que él se quedaba a dormir. ¿Se quedaba a dormir? Sí, se quedaba a dormir. ¿Y entraba a tu recámara? Sí. ¿Qué es lo que te decía? Perdón que te la pregunta, pero tú eres una especialista y que los niños que están viendo, que están en tu caso, tú eres un testimonio vivo de lo que sucede en estos casos. Sí. Lo que ocurrió aquí fue de que yo me hice amiga de su hija de él, teníamos la misma edad. Entonces yo me iba a quedar a su casa, ella venía a quedarse a mi casa, pero lo que se me hizo extraño es que hubo un tiempo en el que él deseaba quedarse en nuestra casa. Okay. Entonces él decía, ¿puedo quedarme los fines de semana? Obviamente era amigo de mis papás y mi papá decía, sí, claro. Entonces empezó a ocurrir eso y él traía a su hija. Y pues la excusa perfecta, ¿verdad? Pues mi hija va a ir a jugar con su amiguita. Confianza. Sí, creó un ambiente perfecto. O sea, jamás pasó por mi mente a mis 10 años de que algo malo me iba a ocurrir. Se ganó la confianza de mis padres, se ganó mi confianza porque era el padre de mi mejor amiga. Entonces, de un tiempo para acá empecé a notar, pues sí, que ya no venía mi amiga. Entonces, pues yo lo ignoré, la verdad, mis padres también. O sea, nunca nos imaginamos nada malo. Pero con el tiempo, él empezó a entrar a mi cuarto cuando yo dormía. ¿Tú te dabas cuenta o no lo percibías? Yo pensaba que estaba soñando. Ok. O sea, yo confundí la realidad con mis sueños. O sea, yo dije, no, estoy soñando. Sí, dije, no. Y si entró, pues, para taparme, nada malo. Pero con el tiempo empezó a haber más acoso. Pero en mi mentecita yo no lo miré mal. O sea, dije, pues,
a lo mejor me aprecia o me quiere o es normal, ¿me entiende? Entonces no captaba. Después yo creo que duró unos 3 años preparando bien su ambiente de él, preparando a todos, ganándose mi confianza, la confianza de mis padres cuando él fue que abusó de mí sexualmente. Y cuando me refiero al abuso sexual, o sea, hubo penetración, hubo daño. No nada más fue de palabras, no nada más fue de tocar, no, hubo penetración. Y esto ocurrió por 3 años. Desde los 10 años hasta mis 13 años. ¿Te estuvo violando continuamente? Continuamente. Y ya de grande, cuando salió todo a la luz... Espérame, retén tantito. ¿Tú acudiste a tus papás o como muchos niños que nos están viendo sus padres o sus familiares? No acuden inmediatamente con los papás porque no les van a creer o les van a decir que están exagerando. Por ese amor, anteponen el amor de una persona amiga o familiar, pero no hacen caso de las advertencias de los niños. ¿Qué sucedió contigo? Lo que ocurrió conmigo fue de que él me amenazó, que si yo decía algo, él iba a decir que no es cierto, que la que estaba mal era yo. Entró mucho miedo en mí. Obviamente sí quería decirle a mi mamá, pero no hallaba cómo decírselo. Entraron muchas dudas en mi mentecita de 10 años, de que a lo mejor sí estoy mal, fue mi culpa, él es más grande, yo soy más chiquita, nadie me va a creer, mejor lo dejo así. Pero hubieron comportamientos en mí que fueron muy notables, pero nadie los notó. Yo era una niña muy alegre, me gustaban los vestidos, me gustaban los colores. ¿Extrovertida? Oh, sí, demasiado, me gustaba platicar, ir a nadar. Y de repente, cuando yo soy abusada sexualmente, todo eso cambió. O sea, jamás me volví a poner ninguna prenda de color, todo era negro. Me consideraba una emo, lo que es pintarse de negro los ojos, la boca. Me ponía collares con picos, las pulseras con picos, usaba botas de plataforma negras, o sea, unas cosas, o sea, totalmente emo. ¿Era parte de tu protesta? Sí, parte de que mi vida es negra, todo se acabó, mis ilusiones las mataron, fui asesinada. Y me convertí en una chica que la verdad nunca recuerdo haber sonreído después de eso, jamás. Y de hecho mis familiares empezaban a burlarse de mí, decirme, ay, la amargada, ay, esta que nunca sonríe, ay, que mira, no le gusta salir. ¿Pero no notaron ese cambio? ¿Nadie? Nadie lo notó. ¿Ni tu mami? No, porque lo confundieron con que, ay, está entrando a su adolescencia. En la edad problemática. Sí, está entrando en la rebeldía, anda hormonal. Ándale. Entonces, eso como que se hizo un coraje, un rencor en contra, no mucho en contra del abusador, sino se extravió hacia por qué las personas que tienen que cuidarme ahora son los que me dicen que estoy rebelde. Y hasta se burlan de mí. Y se burlaban de mí. Sí. Entonces, yo no hallaba cómo expresar y gritar, me sentía atada, me sentía amarrada, me sentía prisionera del abuso que yo había pasado. Y que este hombre podía mangonearme y hacerme a como él quisiera, porque él se convirtió en alguien que tuvo poder sobre mi inocencia, sobre esa niñita de 10 años. ¿Y qué te decía? ¿Cómo te amenazaba? Sí. Entraba a tu cuarto y te decía, si no haces esto, te voy a matar. ¿Qué te decía? No, lo que me decía es que, recordemos que eran 10 años, que él me decía, si tú le voy a decir que no es cierto y te van a pegar. Entonces yo un miedo que le tenía al cinto, o sea, era un pavor y dice, no, pues yo no quiero que me peguen. Claro. Porque él me hizo pensar que yo lo hice, que yo hice la maldad, que no era él. O sea, él en mi mente, él era la víctima y yo era la mala. Siempre sucede, sí. Y tú lo sabes como así especialista. Es. Me manipuló muy bien. ¿Y cuánto tiempo fue, Ma? 3 años. 3 años. 3 años. 3 años de ese tormento, y sin poder hablarle a nadie ni platicarle a nadie por esa amenaza. Porque también hay amenazas de muerte. Claro. ¿Sí? O voy a matar a tus papás. Ajá. Y los niños, me tocó un caso de un niño pequeño que decía, un chiquito, y decía, no, es que yo no quiero que ese hombre vaya a matar a mi papá y a mi mamá.
Entonces, pues los niños callan, pero hay Así que es. estar pendiente de nuestros Sí. niños. Notar. Tenemos que protegerlos y estar abiertos a lo que ellos dicen. No decir, no, muchacho mentiroso, váyase. Porque es lo primero que dicen muchas personas que niegan este tipo de situaciones cuando están dentro de sus hogares. Y bueno, continuamos con la pregunta. Después, ¿qué pasó? ¿Tú delataste a este individuo? ¿Qué fue lo que pasó? No, lo que pasó fue que de la nada, que yo sé que Dios aquí obró, Así es. mis padres dicen, ¿saben qué? Nos vamos a ir para El Paso, Texas, porque vivíamos en Nebraska. Y yo, ok, pues ahí vamos. Nos venimos para El Paso, Texas. Y nos apartamos del Señor. O sea, yo definitivamente dije, yo ya no quiero más. O sea, si alguien me dañó y Dios no estaba ahí, ¿dónde estaba? Estaban todas estas preguntas dentro de mí, dije, no quiero más. Pero al cumplir mis 15 años, mi padre decide regresar a los caminos del Señor. Y vamos a una iglesia muy pequeñita, personas muy humildes, pero yo notaba que el pastor tenía el don de profecía. Era iglesia cristiana. Cristiana. ¿De qué denominación era? Pentecostés. Era Pentecostés. Pentecostés. Entonces yo llego vestida toda emo, rockera, que no quiero saber de ¿Y nadie. qué te dijo el pastor? Y me dice el pastor, así nada más, me dice, pase, quiero orar por usted, mija. Y le dije que no, le digo, yo no necesito que nadie ore por mí, yo estoy bien. No pasa, mija. Y no, y entonces él se acercó a mí. Me dice, ¿sabes qué? El Señor me dice algo. ¿Qué te va a decir el Señor? O sea, nada ha pasado Ay, aquí. No me digas. Entonces me dice, necesito, o sea, fue tan detallado lo que él me dijo, Todo que lo fue que el pasó en Señor. tu vida. Necesito que regreses de donde saliste. ¿Por qué? Porque has sido violada por una persona muy cercana y tú sabes que te estoy diciendo la verdad. Y yo lo negué y dije, no es cierto, porque estaban mis padres ahí. Dije, no es cierto, no ocurrió nada. O sea, me convertí en una actora profesional. Y dije, no, una actriz. Ahí fue donde tus papás se dieron cuenta. Ahí todo el mundo se dio cuenta. ¿Y tus papás qué reacción tuvieron? Lloraron, o sea, en shock, no lo ¿Tú creía. reconociste en la iglesia? Sí, después de que yo lo negué con el pastor, dije, no, eso no es cierto. El pastor me dijo, ok, ¿quieres más detalles? Yo te doy más detalles. Tú fuiste violada a tus 10 años, me dio el nombre de la persona, Wow. me dio el lugar, y me dijo, y necesitas regresar, porque después de ti hubieron 13 niñas más. Eso me quebró, eso dije, o sea, entró culpabilidad en mí, ¿por qué no hablé? Por mi culpa hubieron 13 niñas más. Entonces mi madre... Retén tantito en la plática. Fíjate que es un tema muy importante para nuestras personas que nos ven y nos escuchan, porque no es nada más la defensa de ese niño, sino es frenar esa cadena de violaciones que está llevando ese individuo en contra de otros niños. Y es perfectamente bien la frase que dijiste. ¿Ves cómo no lo frené a tiempo? Exacto. Entonces, continúa, perdón que te interrumpí. Pues sí, eso ocurrió. Y después, esa misma noche, o sea, es increíble cómo Dios trabaja y cómo Dios mueve todo en su momento. Esa misma noche entró una llamada de un amigo de mi padre en Nebraska que le dice, hermano, necesitamos que regreses porque hay víctimas. Esta persona ha abusado a varias niñas y un diácono hizo un comentario de que miró que este hombre roció los labios de tu hija y queremos preguntarle a tu hija si sabe algo. Y sí, fue Fue exactamente. cuando tú ya descubriste todo, Sí. te destapaste con tus papás, Sí. vamos a llamarle de esa manera. Sí, y te descubriste sí, totalmente. me sentaron esa misma noche y me dijeron, ¿sabes qué? Lo que Dios habló a tu vida y luego nos llama esta persona, ¿qué fue lo que pasó? Y fue ahí donde yo tomé el tiempo para explicarle con detalle todo lo que me había pasado, cómo fue que pasó. Y pues obviamente mi madre llorando, Por supuesto. haciéndose esas preguntas, ¿qué hice mal? ¿Por qué no lo noté? ¿Por qué no me dijiste? Ella me decía a mí, ¿por Sí, qué claro, no confiaste en mí? Pero pues yo solamente callada y llorando. Porque... Lo que dicen todos los niños, es que no me ibas a creer, mamá. Porque muchas ocasiones quise decírtelo, pero estabas tan entretenida en otras Así cosas es. o tanta lealtad a ese amigo, esa amiga, a ese hermano, que yo era lo de menos, me veías como Así de es. segunda. Hay niño que así respondió,
Sí, me veías no, como de segunda, definitivamente. porque primero el violador era un tío. Y decía, me veías, mi tío era tu hermano y tú lo veías como lo principal. Yo no era nada ante el testimonio de esa persona. Así ¿sí? es. Y él siempre me dijo, lo mismo que a ti. Exactamente. Vas a anteponer mi palabra contigo, mocoso. Ujú. Y así le Sí. dijo. Y no, hay que atender el llamado de nuestros niños. Como también en mínimos casos, los niños también son medio fantasiosos, hay que reconocerlo. Pero en casos así, extremos, de todos modos, aunque sean fantasiosos, hay que escucharlos, porque ese niño tiene algo que decir o algo que le está sucediendo, no tan grave como a ti, licenciada, pero hay un foco rojo ahí. Sí. Que está prendido y que tenemos que escucharlos. Así es. ¿Crees tú? Sí, no, definitivamente. Y yo creo, yo reaccioné, yo como les digo a veces a mis clientes, todos reaccionamos de una manera diferente al dolor, Así es. al trauma. Pero hay varias cosas que usted como mamá, usted como padres pueden trabajar o pensar. Un niño tanto puede hacerse antisocial y cambia su vestimenta tal y como me ocurrió a mí. Otras veces entra confusión. Ya no me gustan los niños, ahora me gustan las niñas, porque como un niño, un hombre me hizo daño, entonces me voy a refugiar en las niñas. Entra el suicidio, el ya no quiero vivir, ya no quiero sentir este asco, ya no quiero, ya no aguanto, no soy suficiente y prefiero terminar con mi vida. Se sienten impuros en su cuerpo. Sí, una impureza, una suciedad que tú te puedes bañar y, o sea, no se quita. No se quita, tú te tallas y no se quita. Entonces es un asco que uno mismo siente. Por ti mismo. Por ti mismo. Qué Así tristeza. es. Fíjate que hay muchos casos así y desgraciadamente yo recuerdo un niño que estaba todo así como con raspado, vamos a llamarle de esa manera. Y decían que es que se bañaba, porque él se bañaba y se bañaba continuamente, porque quería quitar esa impureza que él sentía desde que él fue violado. Pero, y se hacía daño en la piel. Hasta esos estropagos de alambre. De alambre, ¿es correcto? Sí. En las piernitas, en todo se bañaba, porque, y la mamá y el papá pensaban que tenía algún trastorno su hijo. ¿Cuál trastorno? Ese niño había sido violado Abusado. por su propio hermano. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado Mucho también cuidado. cómo hacinamos en nuestra familia. Sabemos que hay pobreza, sí, y donde hay pobreza y hacinamiento existen más este tipo de casos, en todos lugares y en todo tipo de sociedades, no crean. Pero lo que sí es que tenemos que ver y vigilar muy bien cómo acomodamos a los niños. Así es. Y con ese aspecto en vigilancia y de todas formas, porque hay que protegerlos. Exactamente. Así. Definitivamente. Ahora, este tema me gusta para otro programa porque nos vamos a quedar cortas. Nos faltan las violaciones de adultos mayores. No hay mucho. Hay tanto, tú lo conoces mejor que yo, licenciada, pero ahorita, por ejemplo, me viene a la mente en estos 5 minutos de programa que nos quedan. Ok. Los novios de las mamás. No estamos peleadas de que las madres pues, puedan tener una pareja, si fueron abandonadas, si fueron, pues son personas que desgraciadamente sufrieron un divorcio, o de una manera que fueron madres solteras y rehacen su vida, etcétera. Pero, ¿qué pasa con esos niños que tienen y en ocasiones los dejan con las parejas? Fíjate, licenciada, tuve el caso de una persona que recurrió a nosotros para el Señor, para poder platicar y orar por ella, porque era una abuelita, ¿sí? Y la hija cambiaba de novio cada fin de semana. Era madre soltera, de esas rebeldes modernas que la sexualidad y era muy subida, y pues tenía 2 niñas, ¿sí? 2 niñas que pues cuando iban con su abuelita les decía que no le gustaba que las bañara, no le gustaba que las tocara, y esas niñas te estoy hablando de niñas de 5 y de 4 años. ¿Sí? Esa abuelita recurrió a nosotros. Y pues resulta de que esas niñas siempre hablaban de que no cierres la puerta del baño, porque las parejas nuevas, o 2, 3 de la mamá,
las encerraba en el baño y las obligaba en muchísimos actos espantosos sexuales a esa edad. Y las niñas se lo dijeron a su abuelita. ¿Sí? Entonces, hay actos de mucha barbarie contra los niños. Y invitamos a todas las mujeres, este programa es para mujeres de hoy. Hay que ser mujeres de hoy. El Señor lo permite que hagamos muchísimas cosas, que podemos realizar nuestras vidas, que podamos estudiar, prepararnos, todo. Pero todo esto que sucede, que estamos hablando y tocando en este programa, tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién introduces a un hogar donde vives con tus hijos? Y más si eres una madre soltera. Cuidado con eso. Tenés que tener mucho cuidado y mucha vigilancia con tus niñas o tus niños. Y dicho esto, pues ahora le paso la palabra a mi licenciada. Gracias. Para que me diga qué sucede en estos casos. ¿Qué tienen que hacer? Denunciar. Pues primeramente, lo ideal es no permitir a nadie entrar a nuestro hogar si no lo conocemos en su totalidad, ¿verdad? Lo segundo, los conflictos que yo miro es que muchas veces las mamás se ponen del lado del novio. Así es. Lo cual crea otro trauma. Pero ¿qué es lo que se debe de hacer? Definitivamente, creerle a tu hija, a tu hijo sin dudar, o sea, sin dudar. Y definitivamente ir a las leyes de donde ustedes estén, de donde ustedes vivan, ir con las leyes y poner una denuncia, o sea, poner la denuncia lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque están las evidencias todavía frescas. Exacto. Pueden examinar a los niños, pueden ver el trauma, pueden ir a ver un psicólogo y ver qué realmente es lo que el niño tiene que decir, y ahí es donde se crea una evidencia y poner una denuncia y se crea todo un caso dentro de un juicio. Porque fíjate que aún en los juicios es difícil demostrarlo. Entonces, todo esto tenemos que platicarlo en otro programa, licenciada. Muy bien. Entonces, vamos a tener el compromiso con la licenciada de que venga, porque tenemos que tocar también tema de abuso sexual, aunque usted no lo crea, de mujeres de 80 años, de 70 años y de muchas personas que son violentadas sexualmente dentro de instituciones donde también los cuidan. O familiares. También, o familiares también. Entonces, sí necesitamos exponer estos casos de lo que no se platica. Incluso en las iglesias no se tocan estos temas, pero sí son importantes, porque para el Señor es importante que tratemos lo que está sucediendo. Dicho esto, pues te agradezco muchísimo, licenciada, gracias que estés aquí con nosotros. Créeme que fue un placer tenerte, y pues sobre todo que tengas esa valentía de platicar lo que te sucede, porque no todas las personas dicen, a mí me sucedió esto y esto otro. Que tengas esa valentía que el Señor te está dando, porque el Señor mismo fue el que destapó todo tu caso para que tú fueras protectora de otros niños que estaban en tu lugar, que están ahora en tu lugar. Y esto va creciendo, es lo triste. Bueno, pues tuvimos a nuestra licenciada en psicología, Laura López, y pues estamos aquí, nuevamente estaremos aquí el próximo lunes para tratar este tema que lo dejamos pendiente. Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros. No se les olviden que CSBM Broadcasting está en todas las redes sociales y otros programas muy interesantes que tenemos para ustedes. Bendiciones. Hasta luego.